Shadows on my wall. I think I see a buffalo. He moves across the hallway so slow. Up and down I watch his feet go. And he's made up from the moon glow passing through my window. Shadows on my wall. Shadows Wizard. on my wall. Shadows on my wall. Shadows on my wall. El visitante de los sueños. ¿Alguna vez has experimentado esto? Pues esto le pasó a un pueblerino. Un hombre del sombrero lo vigilaba desde muy lejos. En un pueblo alejado de la ciudad, donde ningún auto o tráiler se asomaba en las noches. La inquietud reinaba como un silencio ensordecedor. Sin embargo, los rumores sobre una entidad aterradora se esparcían entre los habitantes, algo que despertaba un temor en los crédulos y una risa nerviosa en quienes intentaban ignorarlo. Ay de quien esté despierto en la noche, pues podría morir a manos de él, decían, refiriéndose al hombre del sombrero. Un ser de figura alargada, con brazos que llegaban a tocar el suelo y una mirada que calaba el alma. Nadie sabía realmente cómo atacaba, pero se aseguraron de advertir que, si alguna vez lo veían en tu cuarto, no debías mirarlo, ni siquiera un segundo. Mateo creció escuchando estas historias. Para él, el hombre en el sombrero era algo como un mito y una realidad. Un espectro capaz de inmovilizar a sus víctimas con solo mirarla desde las sombras. Pero mientras muchos lo consideraban una fábula, un anciano del pueblo afirmaba con certeza que el hombre en el sombrero era real. No es un simple espíritu, decía Pablo. Un anciano con piel curtida y mirada perdida. Es un cambiaformas, según él. Esta entidad merodeaba entre los sueños y la realidad, acechando a quienes lo reconocían en sus pensamientos. Vivía en el borde de lo visible, en los rincones oscuros, adaptándose al miedo de su presa para aterrorizarla y consumir su pavor. Mateo escuchaba cada palabra de Pablo con un horror silencioso, sintiendo que una sombra lo observaba siempre en sus espaldas. Recordaba sus propias noches de pesadillas, cuando se despertaba sin poder moverse, aplastado por una presencia invisible y pesada, mientras un par de ojos brillantes lo vigilaban desde las sombras en su cuarto.
Aquella noche, la luna llena iluminaba el pueblo con un brillo frío y pálido, y Mateo se encontraba solo en la pequeña choza donde vivía con su familia. Escuchó un crujido en la madera. Algo o alguien parecía deslizarse alrededor de su casa, rozando las paredes como si buscara una entrada. Una sombra alargada se dibujó en la ventana, alta, delgada y, sobre todo, inconfundible. Mateo sintió su corazón martillar en el pecho cuando vio la figura en el sombrero ancho. Estaba afuera, pero podía sentir su respiración fría, como si estuviera justo a su lado. El frío se colaba por cada rendija de la choza, congelando el aire a su alrededor. Mateo intentó moverse, pero sus músculos se rehusaban a responderle. No podía gritar, no podía siquiera respirar con normalidad. Algo invisible lo presionaba en el pecho, dejándolo atrapado en un abismo de terror. Y entonces, entre las sombras de la habitación, lo vio. Una figura alargada, oscura, esperando en la esquina más alejada. Su rostro estaba oculto, pero el contorno de su sombrero era inconfundible. El hombre en el sombrero estaba ahí, observándolo, deleitándose con su miedo. Lentamente el hombre comenzó a moverse. No caminaba, sino deslizándose hacia él, como si flotara en la oscuridad. Su forma empezó a cambiar, transformándose en una pesadilla aún más aterradora. Sus extremidades se alargaron aún más y una sonrisa torcida y llena de dientes filosos se dibujó bajo la sombra del sombrero. Mateo sintió que cada fibra de su ser temblaba, mientras los ojos de la criatura lo perforaban, brillando con una inteligencia perversa y hambrienta. Te he encontrado, Mateo. No, esto no puede estar pasando. No aquí, no ahora. Mateo intentó gritar, moverse, despertar de esa pesadilla, pero el peso en su pecho se hacía más fuerte. Sus extremidades permanecían paralizadas y sus ojos eran incapaces de apartarse de esa criatura que ahora le revelaba una boca llena de dientes que no terminaban de abrirse. Era una monstruosidad con ojos en todo su cuerpo que parecía rodearse con cada segundo de terror en los ojos de Mateo. Por favor, déjame en paz. No hice nada. Eso es lo que todos dicen, muchacha. Pero a mí no me interesa lo que hiciste. ¿O no? Justo cuando la boca de la criatura se abrió completamente, lista para devorarlo, Mateo pudo moverse y con un último esfuerzo
Giró la cabeza y en un parpadeo el hombre del sombrero desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero en el silencio en el cuarto se sentía demasiado pesado, y él se quedó ahí, inmóvil, preguntándose qué pasaría si volvía a dormir. Así es el hombre del sombrero, el visitante de los sueños. Pasaron varios días desde aquella noche, y aunque trató de olvidar lo sucedido, la imagen del hombre del sombrero seguía atormentando a Mateo. Finalmente, decidió visitar al anciano Pablo para contarle lo que había experimentado. Al escucharlo, el anciano asintió con gravedad y dijo en voz baja: Te lo advertí, muchacho. A veces es mejor no llamar la atención a quien ronda en la oscuridad. Esa entidad puede acabar contigo en cualquier momento, si la sigues tentando, hijo. Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda y entendió que no solo se había acercado demasiado al abismo desconocido, sino que ahora su vida podía estar en riesgo. Esa noche, aunque sabía que debía mantenerse despierto, el agotamiento fue más fuerte y se rindió al sueño. Pero los terrores regresaron. Una sombra comenzó a moverse en su cuarto, y al abrir los ojos, Mateo vio una figura que no era humana. La entidad adoptó una forma aún más espantosa. Un lobo humanoide con una cabeza llena de pelaje, enmarañado, el cuerpo esquelético y 4 patas delgadas con las que arañaba, que se desplegaba desde sus espaldas, determinadas en garras afiladas y retorcidas. El horror lo paralizó cuando la criatura se acercó sigilosamente, y antes de que pudiese gritar, le tapó la boca con una mano fría y rugosa. Mateo luchaba por soltarse, pero era inútil. Su cuerpo apenas respondía. La entidad se inclinó sobre él, dejando al descubierto una sonrisa llena de dientes afilados y oscuros. Pronto todo acabará. Me llamo Wizard, mucho gusto. Qué suerte la tuya de conocerme, ¿no No. crees? Esto no puede ser real. Estás en mi mente. Solo estoy soñando. ¿Soñando? Oh, no, Mateo. Esto no es un sueño. Es el fin de tus sueños. Por favor, no me hagas daño. Solo déjame ir. Mateo, presa del pánico, negó con la cabeza, luchando por encontrar una salida. No podía aceptar que ese fuera su final. Cerró los ojos con fuerza, intentando ignorar la presencia de Wizard, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero un escalofrío lo recorrió cuando Wizard se inclinó hasta su oído y le susurró con voz amenazante: Bienvenido a tu última pesadilla, amigo. Aquí solo somos tú y yo. Mateo se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, mientras las primeras gotas de sangre caían desde el techo.
como si un río oscuro se desbordara sobre él. Cada gota parecía caer en cámara lenta, espesa, dejando manchas rojas en el suelo de madera, en sus manos, en su rostro. Quiso moverse, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Era como si el peso de todo el terror del mundo lo hubiese clavado en ese lugar. De repente, un sonido inquietante, como un eco lejano, de un susurro retorcido y distorsionado, llenó la habitación. La sensación de algo escondido en las sombras, algo que lo miraba con hambre, lo envolvió, mientras el sonido se hacía cada vez más fuerte, más insoportable. Esto no puede estar pasando. Vamos, Mateo, no luches más. Te va a doler menos si aceptas tu destino. No, por favor. No quiero morir así. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Un tamborileo desesperado y frenético. Con cada latido sus fuerzas disminuían y el zumbido, aquel susurro que le congelaba la piel, crecía, rodeándolo por completo. La sangre seguía cayendo. Ahora un grueso hilo que descendía del techo como raíces arrancadas y macabras que parecían atraparlo, envolverlo en una trampa de la cual no podía escapar. Mateo intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Su visión comenzó a nublarse mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su respiración se hacía aún más corta y recortada. Sintió como si el aire mismo le fuese arrancado, como si alguien o algo quisiera ahogarlo en aquel horror sin fin. Mientras tanto, la voz, esa voz profunda y burlona, se acercaba murmurando palabras incomprensibles que resonaban en su mente como una canción retorcida. Te he encontrado, Mateo. Bienvenido a tu última pesadilla. La figura del hombre en el sombrero aparecía a unos metros observándolo con una sonrisa perversa, y detrás de él, Wizard se relamía los labios. Sus ojos brillaban con una lujuria infernal. Con el último vestigio de fuerza que le quedaba, Mateo cerró los ojos y susurró para sí mismo, intentando recordar algún recuerdo feliz que pudiera salvarlo de ese horror. Pero fue en vano. Cuando los abrió de nuevo, las figuras habían desaparecido. Solo quedaba él, atrapado en su propio miedo, mientras la sangre continuaba cayendo y el zumbido se convertía en un grito que parecía venir desde lo más profundo de la oscuridad. ¿Te gustó este capítulo o quieres seguir escuchando más acerca de Wizard, Acecho Mundial?
puedes buscarnos en Spotify, iVoox y YouTube. Buenas noches. Sigue sintonizándonos.